¿Qué tal? Bienvenidos a elecciones, lección número 8. Vamos con las elecciones de 1928 y 1929. Elecciones sin fortuna. Y le bajé, porque pensaba ponerle elecciones malditas, porque estuvieron muy malditas, pero dejémoslo en elecciones sin fortuna. Agradezco un servidor, Teófilo Huerta, esta compañía, ya sea en vivo, grabado, por el canal de YouTube. Y recuerden que también hay versiones por TikTok, más cortas. Pero bueno, vamos un poquito a la lección de hoy. Nos quedamos en que ya andaba por allí Obregón, había aparecido en una boleta, no había triunfado, vuelve a aparecer, triunfa, había hecho ahí una especie de demanda frente a Adolfo de la Huerta, que era el presidente interino, para que no hubiera ninguna sombra de que él iba a ser el ganador, ¿no? Se sorprendía que hubiera una comisión supervisora de la junta que llevaba a cabo el proceso elector, que se llamaba Junta Computadora, y entonces él daba por hecho que tenía que ser el triunfador. Resultó que sí lo fue, ya saben, arriba del 90 y tantos por ciento, y pues se convierte en el presidente de México. Y entonces Adolfo de la Huerta se rebela porque había quedado ya muy inconforme por los tratados de Bucareli con Álvaro Obregón, andaba haciendo ahí mucho ruido, iba a aparecer en la boleta electoral del 28 Álvaro Obregón, no apareció ni él ni Felipe Carrillo Puerto, que también lo asesinaron. Adolfo de la Huerta se fue al exilio, y entonces resultó que asumió la presidencia en el periodo siguiente, en el cuatrienio siguiente, Plutarco Elías Calles. Con la llegada de Plutarco Elías Calles se consolida una situación muy especial. eh, Empieza a ser él, pues digamos, el jerarca, el jefe ahora de la política mexicana. Y como la llevaba bien, no era que fueran así súper amigos, pero eran obviamente elementos que se acompañaban mucho en esta circunstancia de la, de la política. eh, Se acompañaron también en turnarse la presidencia en un momento dado. Estuvo entonces Obregón, llegó Calles, y en el periodo de Plutarco Elías Calles vienen las elecciones de 1928, que son unas elecciones fundamentalmente estas, las del 28, sin ninguna fortuna. ¿Qué tenemos por aquí? Se me saltó aquí mi acordeón, pero permítanme tantito, ya me ando saltando hasta el 40. Tenemos que va a haber tres candidatos, pero aquí son tres candidatos casi fantasmas, ¿no? Ahora ya me está retrasando aquí. Es un Excel el que tengo yo preparado, pero pues le aprieta uno y a la mera hora ya me está regresando hasta la revolución. Ah, permítanme un segundo. Pero esos son gajes del estar con ustedes en vivo. Ahora ya mandé hasta acá, a ver si no se me pasa otra vez hacia arriba. No, ahí vamos, poco a poco. Ya estuvimos en el 20, anteriormente estuvimos en el 24 y estamos llegando en esta ocasión a 1928. Recuerden que ya pasamos ahora sí el centenario de las elecciones en México y está en esa época ubicándonos, pues está también a un centenario prácticamente de las elecciones de ahora. Ya estamos rebasando, ¿no? Ya son las de 1928 que obviamente no van a coincidir ahora, en teoría, salvo que hubiera alguna cosa extraordinaria, pero no van a coincidir más que las del 24. 28 no coinciden porque fue eh, cuatrienio todavía. Para la siguiente, sí se amplía el periodo. Es una de las primeras noticias que aquí les doy de 1928. Se establece que se amplía el periodo a 6 años y de ahí prácticamente va a ser inamovible.
Va a haber variantes porque va a haber renuncia, va a haber lo que va a suceder ahorita, etcétera, etcétera. Va a haber ahí condicionantes que nuevamente van a hacer la convocatoria a elecciones extraordinarias, pero ya se establece que cuando son ordinarias, se va a tratar de sexenios. Aquí ya nacen, ya había habido antes unos sexenios, pero estos ya son los más recientes. Ya de aquí en adelante se establece que son sexenios y eso no se ha movido. No se les ha ocurrido moverlo a cuatrienios otra vez o a doble cuatrienio con reelección, porque ya la palabra ahora sí ya asusta demasiado. Y podrían pensar en un periodo de 8 años, cosas así, pero hasta ahora en el momento no, ¿no? Se considera que siempre los 6 años son suficientes, ¿no? Y cuando ya va el presidente en su sexto año ve que no es suficiente porque no le alcanza a terminar sus obras o sus planteamientos, sus proyectos. Bien, entonces por reforma constitucional, a la constitución recién nacida no hace mucho tiempo, en 1917, se amplía el periodo a 6 años y además se establece que no hay, que sí hay, en este caso, no, exactamente, posibilidad de reelección no inmediata. Todavía mantienen en ese periodo, en ese momento, aunque ya se estableció lo de los 6 años que ya no se va a mover, sí se establece que puede haber reelección, pero otra vez vuelven a plantear que es no inmediata, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues Obregón ya había estado en el 20 de presidente, dejó que estuviera Calles y entonces por eso se vuelve a candidatear. Es la tercera vez que se candidatea, una había perdido, otra la había ganado y esta es su tercera aparición de Álvaro Obregón. Entonces aquí vamos a tener que resulta una cosa muy, muy curiosa. Los tres que aparecen en la boleta son un poco fantasmas, ¿no? Hubo ahí un alzamiento, o al menos la sospecha de que se estaban alzando, se volvieron a mover ahí las aguas, y dos elementos del ejército federal, Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano, se consideran que son elementos que se están sublevando, ¿no? A pesar de ser del ejército. Vean que de todos modos todavía seguimos en una tendencia de cabezas del ejército en la presidencia, o sea, casi una gran mayoría hasta este entonces, casi por 100 años, se han tenido presidentes que han tenido que ver con la milicia. Algunas excepciones, algunas, sobre todo los interinos por ahí que se habían colado como Iglesias, Benito Juárez, que no fue estrictamente militar, aunque participó, aunque andaba por allí, pero realmente él no era un militar, este, él movía mucho y muy bien a sus huestes, a su ejército, pero Benito Juárez, pues sí, no fue militar, pero la gran mayoría todavía seguían siendo militares. Entonces también aquí, pues Álvaro Obregón había sido militar, Plutarco Elías Calles militar, y aquí los tres candidatos que son en el 28 son los tres militares. Y son candidatos entonces Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano, pero como se habían sublevado, ya se habían amarrado totalmente por los partidos y toda la cuestión, pero se hablaba de una sublevación e incluso corrió el rumor, que era muy creíble, y se lo plantean precisamente al presidente Calles, de que esa sublevación no nada más es que quieren hacer revuelta y tomar las armas, sino que tienen planeado asesinarlo a él, a Calles, al presidente, y asesinar a Obregón, ¿no? Quieren asesinarlo, según eso, entre los dos están de acuerdo, cosas así, y entonces, porque están ya muy a disgusto también cómo están llevando la política, y quieren ellos ser los herederos de la presidencia, ¿no? Porque además, pues como que se les están oliendo de que la presidencia está planchada nuevamente para Obregón. Entonces, en esas circunstancias es que están estos dos personajes. Hubo una película que estuvo enlatada mucho tiempo en México, censurada, tontamente, pues
quizá también porque no por lo que hubiera dicho ya de la historia, sino porque lo que se cuente, como hemos ido viendo en estas lecciones, hay muchos parentescos entre las elecciones, los personajes, o sea, se repiten circunstancias. Entonces, seguramente los políticos ya priistas sentían que en un momento dado, la película se llama La sombra del caudillo, que está basada en la novela homónima de Martín Luis Guzmán. Esa sombra del caudillo, aunque es novela y aunque se lleva a la pantalla, cambian por ahí algunos nombres, detalles, etcétera, pero se ve totalmente quiénes son los personajes. Y trata de la historia de esta sublevación de Francisco Serrano, de Arnulfo R. Gómez, y se las recomiendo mucho. Es en blanco y negro, estuvo enlatada muchísimo tiempo, repito, porque seguramente sentían que podía mover el tapete a los presidentes priistas, ver ahí que a veces hacen acciones muy parecidas a las que generaban los líderes, los caudillos de ese entonces, ¿no? La sombra del caudillo, entonces como que no querían ya que los emparentaran con la etiqueta de caudillo, en fin, que estuvo prohibida, ¿no? El miedo de los gobiernos, ¿no? Increíble, y prohibida, 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 hasta que por ahí de 1990, 91, alrededor de esas fechas, se liberó. Y entonces fue el estreno aquí en las salas de cine, aunque fuera en blanco y negro, una película mexicana, etcétera, y tuvo un buen éxito, una acogida, sobre todo en el mundo estudiantil, intelectual y toda la cuestión, ¿no? Ahora, no sé si se le localiza fácilmente en alguna plataforma, cosas así, pero en algún momento, a lo mejor en algunas salas pues ya no comerciales, porque ya pasó ese momento, pero sí en algunas salas de arte cinematográficas universitarias repitan en algún ciclo, en la Cineteca también puede ser que por ahí programen La sombra del caudillo y ojalá se pueda conseguir también por ahí, en alguna plataforma. Entonces es muy recomendable, es larga la película, creo que excede las 2 horas y la repararon además, pues la salvaron porque prácticamente eh, hubo una situación ahí que casi, casi la querían desaparecer, entonces se encontraron por allí, la salvaron y está muy bien remasterizada, como se dice luego, eh, muy bien renovada y en este sentido se ve muy nítido el blanco y negro, aunque sea blanco y negro, está perfecto, está muy bien la película y bueno, se aprecia mucho mejor en una sala de cine, ¿no? Pero está muy bien. Es difícil que esto lo programen efectivamente bueno, ni siquiera en la televisión pública he visto yo que anuncien La sombra del caudillo, que debería de ser, pero pues menos en televisión comercial y esas cosas, ¿no? Pero debería de existir esa posibilidad. Pero en fin, por ahí anda La sombra del caudillo y es muy buena película. Y trata de esta historia, de ese momento tremendo, curioso porque digo aquí, elecciones sin fortuna. Eh, Vean lo que sucede. No es que les cuente la historia de la novela, no estoy aquí ahora en la parte literaria de libros, de novelas, toda la cuestión. Simplemente es la realidad y tengo que decirla porque fue lo de la elección. Francisco Serrano fue detenido precisamente por sospecha de conspiración y fue, curiosamente, así como Madero y Pino Suárez, asesinado en su traslado previo a la elección. Su traslado que se le detuvo y se le iba a llevar a algún lugar, pues se le asesinó, ¿no? Ahí un enredo y terminó asesinado Francisco R. Serrano, que pues como militares en estos tiempos pues habían formado parte también de las huestes constitucionalistas, carrancistas, obregonistas, toda esta cuestión, y y pues eran aquellos que nos dieron también esta posibilidad de ruta del país, pero pues terminaron con esta circunstancia de sublevarse y entonces fueron señalados. Y por su parte, Arnulfo R. Gómez también fue apresado por sospecha de conspiración, procesado, o sea, ese sí se le procesó en algún momento, pero así como fast track, y fusilado previo a la elección. O sea, todavía había fusilamientos legales
Entonces, al otro lo asesinaron vilmente, ¿no? Creo que en el transcurso de la carretera de México, de Cuernavaca a México, ¿no? O por esa zona, este, creo que mencionan algo así de Huitzilac en esta historia, y entonces se ve muy bien en la película, la parte de la carretera antigua de México, Cuernavaca, todos los alrededores, y entonces se le hace una especie de emboscada y matan a Serrano. Y a Gómez sí lo llevan totalmente a prisión, lo procesan fast track, inmediatamente, instantáneamente, y es fusilado antes de la elección, pero ya estaba en la boleta, ¿no? De alguna manera, entonces se considera que estuvieron en, el, en el momento en que la gente iba a realizar la votación. Al menos así nos llega la referencia, ¿no? Aquí repito que es también como yo he capturado y me he llenado un poquito de historia, sin ser yo de vocación historiador. Así que tenemos ya los resultados de esta elección de 1928, ya no se las hago más cardíaca, 3 candidatos, 2 desaparecidos, ya muertos, pero aparecen, ¿no? Arnulfo R. Gómez por el Partido Nacional Antirreeleccionista, vean, aquí nuevamente estaba vivo el partido que había impulsado y había fundado Francisco y Madero y con el que había triunfado de alguna manera. Aquí está el Partido Nacional Antirreeleccionista y nuevamente bien subrayado con el nombre porque había variado por ahí precisamente con Madero ya en el segundo intento. Entonces tenemos al Partido Nacional Antirreeleccionista nuevamente aquí con Arnulfo R. Gómez. Hagan de cuenta, perdón, otra vez el paréntesis, que con lo que sucedió, me adelanto ahora a las elecciones, la que ocurrió en el 94 con Luis Donaldo Colosio, es como si era ya candidato y como si hubiera aparecido también en la boleta Colosio, ¿no? Pues no, ya no apareció, ¿no? O sea, se corrigió todo eso, pero acá sí, ¿no? Al menos así nos llega, o de menos tenían esa referencia. Por el Partido Nacional Antirreeleccionista, pero además por el Partido Antirreeleccionista de la clase media. Y ven aquí el factor que trae esto de la clase media que es siempre un poco el fiel de la balanza por entre toda la multitud, el pueblo, etcétera, ciertos sectores de interés empresarial, conservadores, etcétera, gente de clase alta que acecha, etcétera. Y por otro lado, se mencionó ahora también recientemente que el que iba a captar mucho a la clase media, sobre todo jóvenes, iba a ser Samuel García, ¿no? Y aquí un partido tenía ese nombre, ¿no? Partido antirreeleccionista de la clase media. El Centro Obrero Antirreeleccionista, ¿no? Otro. Y vean, los tres llevan el nombre de antirreeleccionistas, antirreeleccionistas. A pesar de que todavía aquí vivía la reelección, aunque no fuera inmediata, pero no se derrotaba. Seguramente este candidato iba a ir por un cambio constitucional nuevamente a borrar totalmente la reelección. No solamente por esos partidos, está también la coalición de partidos revolucionarios del DF, del Distrito Federal, y el Partido Liberal Tamaulipeco, un partido local de otra zona, y que se sumó a la candidatura de Arnulfo R. Gómez, el que fue procesado, y pues obviamente no obtuvo un solo voto, 0%, no hay registro. Por su parte, Francisco R. Serrano, el que fue emboscado y también asesinado, estaba candidateado, vean ustedes, según el registro que hay aquí, por un tal Partido Nacional Revolucionario, pero es un homónimo del que van a ser justamente por Calles, porque ya fue por el que estaba siendo presidente en ese momento. A lo mejor se robó el nombrecito, le gustó, etcétera, pero según eso no era propiamente el creado muy próximamente por Plutarco Elías Calles. Así que este era un antecedente de nombre, nada más como dato anecdótico. Partido Nacional Revolucionario, pero aparte, el Partido Socialista de Yucatán, que aquí varía un poquito, pero seguramente es el mismo de sureste que aquel que iba a candidatear en la anterior elección a Felipe Carrillo Puerto, pero ya no lo hizo porque también lo asesinaron, pero ahí ni siquiera llegó a la boleta, ¿no? Bueno,
Luego también el centro antirreeleccionista. Es un cuarto antirreeleccionista. Es diferente al Partido Nacional Antirreeleccionista, al Partido Antirreeleccionista de la Clase Media y al Centro Obrero Antirreeleccionista. Este se llama Centro Antirreeleccionista. A la alianza de partidos antirreeleccionistas de los estados, destacando el de Chiapas, ¿no? O sea, hubo una alianza de muchos partidos también antirreeleccionistas, de varios estados, y entre ellos destacaba el de Chiapas. O sea que aquí se podía seguir más la lista porque son varios partiditos que llevaban el membrete, pero que eran por estados. Todos esos estaban apoyando a Francisco R. Serrano, pero pues el señor ya había pasado a mejor vida. Así que pues también obtuvo 0 votos, 0%. Y el último que aparece en la boleta es Álvaro Obregón, por el Centro Director Obregonista, que agrupa al Partido Nacional Agrarista, al Partido Laborista Mexicano y al Partido Nacional Cooperativista, que se había sonado ya antes, había estado muy movido, y Álvaro Obregón obtiene 1.673.453 votos, que significan rotundamente, pues por la desaparición de los otros dos, aquí sí el 100%, ni siquiera el 99.99%, el 100% de los votos. Entonces Álvaro Obregón se alza con la victoria. Quiero sospechar, tengo que investigar más, pero esto va a ser todo un proceso de 6 años que me voy a llevar para armar para dentro de 6 años algo más sólido, y sobre todo a nivel de escrito, de texto. Sospecharía que a lo mejor, aunque estaban muy abrigados los otros candidatos por varios partidos, a lo mejor ya no llegaban a la mera boleta. O sea, a la mera boleta ya no llegaron. E históricamente, pues no los ponen aquí, aparecen, porque pues estaban en el radar, ¿no? Ya estaban casi planchados, pero pues a la mera hora no se les dio. Pero a lo mejor en el último momento imprimieron boletitas, quién sabe cómo se imprimían antes, este, también no con tanto rigor como ahora y con tanta supervisión y toda la cuestión. Y a lo mejor pues nada más apareció Álvaro Obregón y pues todo el mundo puso su cruz por Álvaro Obregón y ganó, ¿no? Sospecharía yo, porque a lo mejor algún familiar, alguien muy amistoso de cada uno de los anteriores hubiera querido poner el voto ahí, aunque fuera un votito, que apareciera. O a lo mejor de todos modos si estuvieran y la gente lo hacía por temor no poner para que no fueran a pensar que eran gente contraria al sistema y también se los fueran a ejecutar, ¿no? No sabe uno en esos momentos porque era muy nebuloso el país. Este, Vean que todo lo que hemos pasado, a pesar de periodos un poco más tranquilos, etcétera, etcétera, el país, aunque todavía no ha aparecido también ahora lo que nos priva de la inseguridad y los grupos criminales, eh, privaba mucha situación de inestabilidad, de no saber qué va a suceder, de una incógnita continua, ¿no? Hacia dónde vamos, cómo vamos, todos esos periodos que también ya les relaté, en que había dos presidentes, ¿no? Pues a quién le hacemos caso, quién es el presidente, quién está al frente del Poder Ejecutivo. Hay dos, se nombran dos, unos países reconocen a uno, otros a otro. ¿Qué hacemos, no? Entonces, y las armas, ¿no? Las luchas siempre, ¿no? Tú no perteneces a esto, pues así como lo vemos ahora todavía en la actualidad en muchos otros países en que realmente es de miedo, no hay una gran libertad. Realmente esto que se consiguió desde la independencia fue un gran paso, pero las libertades se tuvieron que seguir conquista y conquista, y creo que hasta nuestros días se siguen buscando y conquistando poco a poco, porque pues en ese tiempo no había una gran libertad, ¿no? Sobre todo política en ese sentido, ¿no? A la hora de la elección, y pues aquí lo vemos, ¿no? Todo el mundo se fue con Álvaro Obregón y obtuvo el 100%, don Álvaro Obregón, quien entonces es elegido presidente constitucional para el cuatrienio 1928, no, sexenio, ya no es cuatrienio, 1928-1934. Las elecciones se celebraron el 1 de julio de 1928.
Pero, ¿qué ocurrió? Y esto sí lo sabemos casi todos los mexicanos, son de las grandes lecciones que quedan ahí súper amarradas. Obviamente, Álvaro Obregón no va a llegar a la, a la presidencia porque va a ser asesinado antes de que tome posesión. Entonces, por eso decía que estas elecciones son malditas, son sin fortuna, elecciones sin fortuna, porque había dos fantasmas, dos candidatos ya desaparecidos del mapa totalmente, y el otro, que es el triunfador, a la mera hora, que ya es presidente electo. Electo es cuando sucede aquella situación de que en el restaurante de la Bombilla y en San Ángel, donde luego levantaron su monumento en el Jardín de la Bombilla, en pleno San Ángel, la gran comida que existía ahí, estaban festejando muchos, y se le acercó a alguien a hacer dibujos, caricaturas de los personajes que estaban ahí, hasta que llegaron con Obregón, pidió permiso, muy formal, muy educado el señor. Obregón dijo que sí, estaba la música, que también por ahí dicen que es muy popular, la música que estaba de fondo, que ahorita no tengo el dato aquí, se me vino a la mente, pero es muy popular, que estaba sonando al fondo, y así se quedó, y estaba, y seguía, ¿no? En el momento cumbre, la música siguió, y por eso también, pues los balazos no se escucharon con estruendo. Este, Estaba entonces el tipo, el caricaturista, haciéndole el dibujo a Obregón, ahí la llevaba, ya incluso llevaba un buen avance, cuando de repente, y pues ahí ante la distracción de todos, está el dibujante sacando sus pinceles, sus plumas, su lápiz, lo que sea, pues lo que sacó fue la pistola y le dio un par de balazos a don Álvaro Obregón, y ahí pues quedó. Ahí quedó Álvaro Obregón, y entonces ya no llega a la presidencia. Y entonces, aunque resultó presidente electo, no ocupó el cargo, fue asesinado en este atentado el 17 de julio de 1928. Vean, las elecciones habían sido el 1 de julio, estaba en la segunda semana de festejos, toda la cuestión. Recuerden que iba a tomar posesión hasta el 1 de diciembre, y también estaban establecidas esas fechas desde entonces, y el 17 de julio asesinan a Obregón. Y entonces aquí entra naturalmente, pues nuevamente la cuestión, ni siquiera bueno, estaba Calles, no hay un interinato ahí inmediato, pero antes de la celebración de las siguientes elecciones van a ser en el 29. Entonces, por fuerza tuvo que haber algo por acá inmediatamente antes. Pero bueno, entonces vamos a pasar a 1929. Em, Llegamos al 29. Aquí borré totalmente esta cuestión entonces del interinato, se los debo, pero bueno, estamos en el tema de nuestro programa, nuestras lecciones, son las elecciones, ¿no? Entonces, aquí creo que omití qué pasó en el breve periodo de final del 28 a la celebración de las elecciones, que tienen lugar hasta el 17 de noviembre de 1929. No sé si por ahí se alargue Calles, pero no tengo esa situación. Y previamente, ya sé dónde lo puedo encontrar en mis archivos, quién estuvo antes del propio Pascual Ortiz Rubio, porque aquí no encuentro ahorita inmediatamente Debería de tenerlo aquí apuntado abajito, pero se me borró. No, sí, ya está. Tenía que aparecer, obviamente. Tenía que aparecer. Yo he preparado esto, está todo preparado a conciencia, pero de repente se me borra. Pues aparece ese primer presidente que dicen que es manejado por Calles, ¿no? Obregón no iba a ser manejado por Calles, ¿no? Él iba a ser ahora nuevamente un nuevo sexenio, y pues ya había tenido también su presidencia, y dada la personalidad que tenía cada uno, Obregón y Calles, naturalmente Obregón, a pesar de que la llevaba bien con Calles, no iba a tener la cuestión de ser su títere ni nada por el estilo. Ante la ausencia de Álvaro Obregón, quien fue elegido presidente interino
para el periodo de diciembre de 28, en que tenía que tomar posesión Álvaro Obregón, hasta febrero del 30, ¿no? Así se estableció. Tomas posesión en 28, a finales, te vas todo el 29 y a principios del 30, después de unas elecciones extraordinarias, vas a entregar el poder. Entonces se nombró, designó el Congreso al secretario de Gobernación en ese momento, Emilio Portesil. Fíjense que ahí también la Constitución ya estableció el secretario de Gobernación. De allí viene que hasta la actualidad, si llega a desaparecer el presidente, debe de tomar posesión el secretario de Gobernación, ya sea para cumplir el periodo, si ya está muy cerca el fin, o para un breve periodo antes de unas elecciones, ante la vista de unas elecciones extraordinarias. Entonces ya ahora ya no es el titular de la Suprema Corte de Justicia, ni el titular de Relaciones Exteriores, ni por ahí había alguna otra, ni el vicepresidente. Ya en este periodo ya dejamos las vicepresidencias, prácticamente desaparecieron no con el siglo anterior totalmente, porque todavía Madero tuvo a su vicepresidente, que era Pino Suárez, pero ahí es donde desaparecen los vicepresidentes. Ya no hay vicepresidentes en México y por lo tanto en la nueva constitución se establece que el secretario de Gobernación es quien asume la presidencia ante la ausencia extraordinaria, sorpresiva, no contemplada del presidente de la República. Y en este caso, mientras se pusieron de acuerdo cosas así, aunque todavía no era presidente Álvaro Obregón, Calles quiso ser muy institucional y dijo: yo dejo el poder el 30 de noviembre de 1928 y entonces tiene que haber alguien que ejerza el poder de aquí a que haya elecciones, ¿no? Entonces, ¿quién es? Emilio Portesil. Emilio Portesil resulta ser presidente interino designado por el Congreso y es el que apareció en lugar de Álvaro Obregón, que estaba destinado a volver a estar en el poder, pero ya no pudo. Entonces, bueno, entonces en la presidencia interina de Emilio Portes Gil se convoca a las elecciones extraordinarias el 17 de noviembre de 1929, un poquito tardías, ¿no? Pero bueno, casi un año, más de un año después del asesinato de Obregón. El 17 de noviembre de 1929, elecciones extraordinarias para reponer el proceso anterior. Y aquí, pues sigue metiendo ya las narices totalmente Plutarco Elías Calles. Las metió para nombrar a Emilio Portes Gil interino, aunque el Congreso lo avaló, y las mete para la nominación de uno de los candidatos, que va a ser Ortiz Rubio, Pascual Ortiz Rubio. Y entonces, aquí resulta que hay una rebelión. Nuevamente, pensábamos que podían quedar atrás las rebeliones. Se había apagado la mentada rebelión que pudo haber encabezado estos dos hombres que acabo de decir, Arnulfo y Francisco Serrano. Podían haber dejado, encabezado una rebelión, pero pues los asesinaron antes de que se pudiera dar eso. Y no obstante, todavía vamos a vivir ahí foquitos cada ocasión, ¿no? Incluso quizá de lo más reciente que se llegó a medio insinuar, pues fue en el 88. Recientemente, en 1988, si Cárdenas, si Cuauhtémoc Cárdenas no convocaría alguna rebelión por el fraude que le dio el triunfo a Salinas, ¿no? Pero Cárdenas se deshizo de cualquier sospecha, rumor y cosas así, y no hubo ningún intento absoluto. Simplemente había gente alrededor que como que quería impulsar, como que Cuauhtémoc convoca algo, ¿no? Convoca algo, ¿no? Pero muy difícil, ¿no? Y luego vino también López Obrador, que prefirió un plantón, ¿no? A una rebelión armada, ¿no? Pero en 1929 nos resulta que Gonzalo Escobar, un tal Gonzalo Escobar, apoyaba mucho a un Gilberto Valenzuela, y entonces él es quien parecía que podía estar en la boleta y podía ser el del partido oficial. Ojo,
ya con Emilio Portes Gil, amparado por Plutarco Elías Calles, obviamente, se da el nacimiento de este Partido Revolucionario Institucional, que al principio se va a llamar Partido Nacional Revolucionario. Aquí sí es el auténtico Partido Nacional Revolucionario. Curioso, un año antes estuvo en la boleta otro Partido Nacional Revolucionario, pero no era el mismo, era otro. Se le robaron el nombre, ¿no? No hicieron firma de derechos de autor y, y apareció de esa manera. Entonces, déjenme ver, checar que estamos acá. Ya llevo la media hora. Eh, no creo que llegue a la hora completa, pero ya nos vamos a ir además en estas lecciones un poquito por pares de años. Por ahí se va a meter otra vez una de 3, pero en general nos vamos a ir por 2 años. Varias, varias. Entonces, tenemos que ahora sí aparece ese Partido Nacional Revolucionario y ya al seno de toda esta situación, Gonzalo Escobar estaba a favor de un Gilberto Valenzuela. No estoy tampoco aquí, disculpen por el momento, para hablar detalles de cada uno de los descartados, ¿no? Si ni siquiera de los que están en la mera boleta puedo dar toda una biografía y nada por el estilo, alguna referencia muy menor, cosas así, pero menos de los descartados, ¿no? Entonces, seguramente Gilberto Valenzuela fue un elemento importante, por algo sonaba, pero no fue contemplado por Plutarco Elías Calles, y entonces enojó mucho Gonzalo Escobar, y entonces estaba habiendo una rebelión con armitas, toda la cuestión otra vez. Pero claro, fue sofocada a tiempo, ¿no? Entonces, nada más como dato también anecdótico, ¿no? Y entonces también por ahí aparece Aaron Sainz, nada más que también ahí les voy a deber porque él fue en un momento descartado por los otros candidatos. Ahorita voy con los asteriscos que traigo aquí precisamente y que es muy bueno verlos. Tenemos como candidatos a Pedro Rodríguez Triana, ese sí está auténticamente ahí metido y tiene aquí 6 asterisquitos. Sí, aquí son datos anecdóticos muy curiosos, ¿no? Y muy puntuales, sin mayor profundidad de todos modos. Fíjense que en ese tiempo, en 1929, el Partido Comunista Mexicano tuvo la puerta abierta, ¿no? Curiosamente, más para acá, en los 50, cosas así, fue vetado, ¿no? Hasta los 80, ¿no? En la época de López Portillo no se le aceptó el registro al Partido Comunista y nada por el estilo, y hasta después se pudo colar con la alianza que hubo, se cambió a Partido Socialista Unificado de México y vino toda la alianza alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas y todo, y se logró otra vez pues ya muy diluido, muy fusionado con otros partidos, meterse el Partido Comunista en una elección reciente, ¿no? En el 88. Y ahí quedó, porque pues ya prácticamente luego quedó absorbido por el PRD, por el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, esa fue la historia de cuando era un partido comunista mexicano puro, digamos, ¿no? Y en ese tiempo se le dio carta abierta. Y Pedro Rodríguez Triana superó, o sea, que se descartó también a un precandidato previamente. ¿A quién creen ustedes? Al pintor Diego Rivera, ¿no? El maestro Diego Rivera, que sí, se sabe por ahí que andaban, igual que Siqueiros, toda esta cuestión, metidos en la política y sobre todo metidos en este Partido Comunista Mexicano. Entonces Diego Rivera también aspiró a la presidencia de México, ¿no? Ahí menormente. Supongamos que a lo mejor no tan individualmente, así decir, yo quiero, pero siempre hay alrededor gente que empieza a impulsar y empieza a mencionar, etcétera, etcétera. Pero llegó el momento en que en el Partido Comunista dijeron, no, Diego Rivera no, va Pedro Rodríguez Triana, ¿no? Si no, hubiéramos tenido en la historia, en una boleta, a Diego Rivera, y aquí estuvo muy cerca de estar, pero no, estuvo Pedro Rodríguez Triana. Y hubiera competido con otro gran, digamos, intelectual, ¿no? Hubiera sido un pintor contra un filósofo, escritor, ensayista, el maestro José Vasconcelos. Es aquí también algo que está muy ahí en la imaginaria popular, en la historia,
en películas, hay películas sobre esto, la más reciente con, ahí se fue el nombre del actor, este, pero ya obviamente en color, esta película en color, y es interesante. Por ahí de los 80 hicieron esta película, a finales de los 80, este, sobre la vida de José Vasconcelos y sobre estas elecciones, así como la sobre el caudillo trata la historia de los otros candidatos y un poco la elección del 28. La del 29 es abordada en una película sobre la vida de José Vasconcelos. Bueno, es un actor que falleció no hace mucho y salía en telenovelas todavía en épocas contemporáneas. Bueno, y lo tengo en la punta de la lengua este actor. Ay, ayúdenme de repente ustedes también en algún momento en que entren a la transmisión, si se les prende un poco el foco, que estamos en una semana ya de relax, ¿no? Bueno, tenemos que Vasconcelos este, fue impulsado nada menos, y además aquí también una anécdota, ahí andaba ya muy moviéndose un intelectual que va a fundar posteriormente el PAN, el Partido Acción Nacional, que pues, también históricamente llega, ¿no? Vean que todo lo que fueron más de 100 años antes de nuestra historia, pues no pintaban ni el PRI ni el PAN, no existieron, así como la vida, ¿no? O sea, llegaron en un momento dado, no fueron de los primeros partidos que hubieran existido en la política mexicana, los que se habían amarrado eran liberal y conservador. Y ya después cuando se empiezan a construir más formalmente como partidos, desaparecen curiosamente esos y es cuando nacen el PRI, el PAN, ¿no? Pero vean aquí el PRI con el nombre del Partido Nacional Revolucionario está a la par del Partido Comunista Mexicano que tenía previa historia, de alguna manera. Es más, tiene más antigüedad o tenía más antigüedad el Partido Comunista Mexicano. Entonces, Pedro Rodríguez Triana descartó o eliminó, superó a Diego Rivera y José Vasconcelos es impulsado por un futuro fundador del PAN, ¿no? No podemos decir que José Vasconcelos representó al PAN, ¿no? Pero casi, casi, porque fue impulsado por el PAN, ¿no? Por el futuro fundador del PAN. Entonces, casi, casi José Vasconcelos es el primer candidato del PAN, medio, medio, ¿no? En la imaginaria de su fundador, porque es muy impulsado por Gómez Marín. Entonces, ahí va, José Vasconcelos está amparado en este momento por el Partido Nacional Antirreeleccionista, o sea, totalmente maderista, ¿no? Del, la corriente maderista de esa situación. Aquí ya la revolución, vean, se ha bifurcado porque todo lo que fue el espíritu de la revolución a partir de este partido, pues no es el fuerte, ¿no? No es el fuerte este partido, sino el que ahora funda Calles, que Calles todavía fue de los liberales, del Partido Liberal, etcétera, etcétera, y y luego ya construye de una manera muy especial este PNR, el Partido Nacional Revolucionario, y entonces compiten pues dos entes que nacen de la revolución, el antirreeleccionista y el nacional revolucionario, ¿no? Ahí está, digamos, un cisma de nuestro propio movimiento revolucionario, ¿no? Por eso se entiende que sigan dándose un poco de catorrazos. Y el Partido Comunista Mexicano, pues iba, seguramente, pues también había estado a favor del cambio de días, de todas esas cuestiones, pero va más por el espíritu más cercano, digamos, a los Flores Magón, que eran anarquistas, etcétera, pero tampoco en esencia, porque cada quien tiene su filosofía. Bueno, entonces ya tenemos a nuestros contendientes, Pedro Rodríguez Triana, José Vasconcelos, Pascual Ortiz Rubio. Pero aquí lo curioso es que Pedro Rodríguez Triana es por el Partido Comunista Mexicano, José Vasconcelos por el Partido Nacional Antirreeleccionista y Pascual Ortiz Rubio por ese antecedente del PRI directo, ya ahí se toma en cuenta su edad, el Partido Nacional Revolucionario, pero además, no solamente por él, apoyado también por el Partido Laborista Mexicano, que sigue siendo el heredero del Partido Liberal, heredero del Partido Liberal. Todo este cuento. Bueno, vamos a los resultados ahora sí y al final de
de nuestra emisión. Ahí estaba también el dato. No nada más se había descartado, bueno, por el Partido Comunista descartado Diego Rivera, por José Vasconcelos no hay ningún descartado que esté consignado, pero por Pascual Ortiz Rubio, de alguna manera, Gilberto Valenzuela, que ni siquiera abogaron por él, simplemente era un capricho de un Gonzalo Escobar, pero también fue descartado uno que sonaba bastante y que querían muchos del propio partido, pero aquí se impuso el propio Calles como líder ya de ese PNR. Entonces, el que sonaba era un funcionario que estaba cumpliendo una labor importante. No tengo aquí ahorita inmediato la cartera que él haya tenido. Podría haber sido a lo mejor la de educación, cosas así, no sé. Pero era muy importante, era muy sonado este nombre, Aarón Sainz. Aarón Sainz fue alguien que dentro de la política sí sonaba, sí tenía una postura más empaque incluso que Ortiz Rubio, era, digamos, con una personalidad más propia, aunque parezca contradictorio, no quiere decir que Pascual Ortiz Rubio no tuviera personalidad, pero en esta parte de la política era alguien totalmente manejado por Elías Calles, entonces su personalidad estaba apagada, ¿no? Y Aaron Sainz iba a irse más por la libre, por eso Elías Calles no lo contempla. Entonces fue descartado Aarón Sainz también. Ya tuvimos aquí 3 descartados previos, Diego Rivera, Gilberto Valenzuela y Aarón Sainz. Y entonces ahora sí vamos con resultados. Pedro Rodríguez Triana, del Partido Comunista Mexicano, 0 votos, 0%. Se parece a la elección anterior, muy parecida y casi idéntica, nada más que aquí sí estaban vivos Pedro Rodríguez Triana y José Vasconcelos. Oigan este absurdo. José Vasconcelos por el Partido Nacional Antireeleccionista, 0 votos, 0%. 0 votos, 0 votos. La película, bueno, la película no es la realidad, ¿no? Es una película, pero se supone que se basa en hechos reales y hay investigación. Eh, Vasconcelos se movió mucho, tuvo un equipo de campaña que se rodeó muy bien. Tenía ahí al amante, a esta Antonieta Rivas Mercado, que era una impulsora intelectual muy, muy importante que terminó precisamente por el desencanto del amor de Vasconcelos, que era casado. Este, Se terminó suicidando en la Catedral de Notre Dame, que también hay una película sobre. Hay películas sobre eso, pero también es en la misma película esta de Vasconcelos. Termina suicidándose ahí en el altar, frente al altar de Notre Dame en París. Este, y en ese momento lo estaba súper acompañando. Allí se veía en los ánimos, muy parecido a lo que luego vino a ser recientemente también con lo de Cárdenas. Un gran movimiento allí interno de los equipos de campaña, la campaña misma, la difusión, que en esos tiempos pues eran pues los impresos, ¿no? Tanto los periódicos como volantes, volantes, volantes. No sé si ya bardas y cosas así, pero había mucho movimiento en ese sentido. Y todavía la radio no, va a aparecer justamente en las siguientes elecciones. Bueno, y entonces Vasconcelos se movió mucho y se sabe que había entusiasmo popular, o sea, se presentaba en las plazas públicas José Vasconcelos y había gente, había más gente que en donde se presentaba Pascual Ortiz Rubio. Así que no se cree para nada que no haya tenido ni un solo voto Vasconcelos. Entonces, esta es otra de las elecciones totalmente subrayada como fraude, ¿no? Así como la de Guerrero, así como alguna de Santana, así como la sospecha que hubo con alguna de Juárez, así como la sospechota que hubo con la de Sebastián Lerdo de Tejada, porque estuvo muy amañada, así como la de Victoriano Huerta, en donde acudieron solamente los militares del propio Huerta, así, pero quizá con un énfasis mayor cuando ya la gente ahora sí vota más, cuando el voto ya es universal, se considera uno de los primeros fraudes así grandes, ¿no? Grandes, de 1929. Se considera, bueno, los vasconcelistas aseguran que ellos ganaron, no hay pues unos elementos totalmente de decir arrasó o si tuvo la mayoría, sí fue ganador Vasconcelos, pero en el ánimo popular por lo que arrastraba todo esto, se considera que Vasconcelos pudo haber sido triunfador de esas elecciones.
y si no, y si no, mucha trampa, robo de urnas ya, robo de urnas y de boletas, por un lado boletitas destruidas, por otro lado urnas completas, desaparición de todo eso, y entonces eso ensucia la elección, y si no fue ganador, de menos quedó totalmente sucia, fea la elección, totalmente. Y entonces, pues Pascual Ortiz Rubio es un presidente electo con el 100%, 2.082.106 votos, 100%. Este, es el triunfador, pero un triunfador un tanto ilegítimo, que no tiene realmente el soporte popular, no queda en la mirilla ni histórica ni en el momento de que haya sido alguien que se lo merecía y que además pues ya está todo el señalamiento de que Plutarco Elías Calles está detrás de él. Así que fue bastante feo. Vasconcelos formalmente adujo fraude electoral, ¿sí? O sea, mencionó el fraude electoral, pensaba organizar, iba a haber respaldo, iba a haber levantamiento por las elecciones, iba a haber una cuestión contestataria que sana el ánimo y él como maderista puro, pensaba que pudiera darse ahí una continuidad de la revolución otra vez como contra Porfirio Díaz y no permitir que asumiera el poder Ortiz Rubio y que reconocieran su triunfo, etcétera, pero se diluye, está muy bien armado ya el sistema, Plutarco Elías Calles, su ejército, etcétera, y se apaga finalmente el movimiento, no continúa, termina en el exilio Vasconcelos, tanto en Estados Unidos como en la propia Francia, se va mucho tiempo, regresa mucho tiempo después el gran José Vasconcelos, gran y también tiene sus cosas, ¿no? Porque lo relacionan por ahí en algún momento dado con haber escrito y haber impulsado un periódico nacional socialista de Alemania aquí en México, pero no es que fuera un arrebatado defensor de las ideas de Hitler y todo eso, sino de ciertas pautas, ciertas cosas que se pensaban en ese momento y que acá nos llegaban de rebote del extranjero y por eso se vio involucrado en ese periódico, ¿no? Pero pues es el gran impulsor de la Secretaría de Educación Pública, el rector de la universidad y autor del lema que abriga la UNAM, de por mi raza hablará el espíritu, en fin, que Vasconcelos es súper reconocido en ese sentido. Fue uno de los grandes candidatos y quizá un ganador que le hicieron fraude o al menos un perdedor, pero que le hicieron la situación muy sucia. Es absurdo, absurdo por todos lados que no haya obtenido votos, ¿no? Que tenga 0% y que Pascual Ortiz Rubio haya arrasado, ¿no? Aquí las elecciones también siguen siendo sin fortuna porque pues para la cuestión y el espíritu vasconcelista pues no hubo ninguna fortuna, ¿no? Entonces no prosperó nada por parte de Vasconcelos, eh, y para completar entonces el periodo, aquí lo que va a suceder y nada más como parte de la cuestión post elecciones, llega diciembre, llega el 1 de diciembre, Pascual Ortiz Rubio asume la presidencia, bla, bla, bla. Él era para el sexenio, recuerden que ya estamos en sexenios totalmente, de 1930 a, pues iba a ser a 36, ¿no? Aunque aquí tengo el dato que iba a cumplir. No, pero aquí lo que ocurre es que va a terminar. Es el embrollo, perdón. Recuerden, Emilio Portes Gil entró como interino, pero simplemente para un periodo, una parte muy pequeña mientras se celebraban las elecciones extraordinarias. Y entonces sigue siendo el periodo que terminaba en 34, ¿no? Entonces, el periodo que tenía que cubrir, pues iba a ser un cuatrienio, pero no porque fuera formalmente el cuatrienio, sino porque era el sexenio que venía desde 28 en que debió haberlo ocupado Obregón y que no lo pudo ocupar. Entonces, la continuidad de Emilio Portes Gil con estas extraordinarias era Pascual Ortiz Rubio, que debería de alcanzar 34. Pero, ¿qué creen? Todavía no acaba aquí la historia. Esto es poselección, pero ya con esto termino. No termina porque es el único presidente, así hay antecedentes de otros como Santana, en que pedían licencia, o Bustamante, que también pedía licencias. Pedían licencias, ¿no?
¿no? Decían, abandona el poder, ¿no? Que se parecía mucho en momentos dados, salían huyendo a veces, cosas así. Pero pedían licencia formal al Congreso y tuvieran que pedían la licencia y se les otorgaba y tenían licencia, entonces entraban otros sustitutos y cosas así. Este presidente no pidió licencia. Este presidente se dio cuenta que estaba amarrado muy tardíamente, este, y dijo, yo renuncio. Entonces asumió a finales del 29, 1 de diciembre de 29, se lleva todo el 30, el 31, llevaba buena parte del 32, pero todavía le faltaba terminar el 32, el 33 y el 34. Entonces, en septiembre de 1932, inmediatamente después de su informe presidencial, renuncia Ortiz Rubio. Es el único presidente en México que ha renunciado en, en gestión, ¿sí? Que dice, yo renuncio. Podemos decir que también Madero, pero y también podemos decir que Porfirio Díaz, etcétera, pero esas son renuncias obligadas, ¿no? O sea, renuncias por derrocamiento, ¿no? Y más la de Madero, que en prisión, sin libertad, le dicen fírmale y ya, ¿no? Porfirio Díaz de alguna manera se sentaron su gente, etcétera, y dijeron, pues sí, ya aquí se acabó todo y vamos a hacer una transición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todavía más civilizadamente con lo Porfirio Díaz. Entonces ahí también renunciaron en el periodo en que estaban, pero por derrocamiento. Acá sin derrocamiento, sin nada, en su propio informe presidencial ya avisoraba el hecho de que se sentía como que él no estaba pudiendo tomar decisiones, como que lo estaban orillando, como que era manejado, se dio cuenta, y entonces dijo, mejor me voy, ¿no? Ya le dio miedo, ya dijo, pues no soy un títere, y renuncio. Y entonces, así formalmente, como renuncia voluntaria y sin derrocamiento, Pascual Ortiz Rubio sorprendió a la gente renunciando unos días después de su informe presidencial en 1932. Y entonces tuvo que ser suplido por el tercero de Plutarco Elías Calles. Es el tercer presidente que va a manejar y que vamos a comentar un poco más la siguiente ocasión, pero es Abelardo L. Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez, que por ahí andan ahorita justamente sacando el hecho de que fue el primer narcopresidente, es decir, porque manejaba casinos en Tijuana, porque traficaba con el alcohol que estaba prohibido en Estados Unidos, y otras cosillas por ahí. En su biografía desmiente todo eso, pero de que se le mencionó mucho en su momento y quedó grabado, así está dicho, ¿no? Abelardo L. Rodríguez. El L es de su segundo apellido, me parece que es López, para variar, ¿no? López, déjenme rápidamente verificar. Presidente del siglo XXII, para no quedarles a deber, aunque seguramente la próxima vez también tendré que hablar de él por las siguientes elecciones, pero es curioso, él vivió mucho tiempo en Estados Unidos y tomó la cuestión que uno se entera, yo al menos tardíamente, de que se estila mucho allá, que se quitan, se abrevian el segundo apellido que correspondería quizá, el materno, y lo ubican antes del paterno, o sea, ponen el apellido materno antes del paterno, que acá en México ya también, sobre todo en la Ciudad de México, ya se vale, ya hubo una reforma, ya se vale, aunque no lo están practicando muchos todavía. Seguramente nuevas generaciones, niños chiquitos ahorita que están registrándose, podrán optar por ello. Ya se puede, pero en ese tiempo, pues la costumbre acá en México, que era privado, pues había sido apellido paterno y luego materno. Pero él, como se fue a Estados Unidos, adoptó esta idea de ponerse abreviado y previo al paterno el apellido materno, pero nada más con la inicial, solamente con la inicial. Entonces, él auténticamente, pues a la mexicana, debió haberse siempre conocido como, déjenme que abra el Word, como estamos ahorita en transmisión, pues
ya se pasmó aquí esta cosa, me está haciendo. Es Luján, no tenía nada que ver con López, perdón, me fui. Es Luján, ¿no? Para la cuestión de la mentalidad mexicana y toda la cuestión, el señor se llamaba Abelardo Rodríguez Luján, pero como vivió mucho tiempo en Estados Unidos, se abrevió Luján con la L, se la pasó adelante del Rodríguez y entonces se tituló Abelardo L. Rodríguez, Abelardo L. Rodríguez, porque así como Francisco I. Madero, pero que ese era porque era un segundo nombre, Ignacio, que no Indalecio, Ignacio, acá no es porque sea segundo nombre, sino que es el apellido materno abreviado antes del paterno a la gringa, ¿no? Como John Fitzgerald Kennedy, es John F. Kennedy, se conoce más por Kennedy, que es el paterno finalmente, pero tiene antes el Fitzgerald abreviado, ¿no? Entonces acá era Abelardo, según él, Abelardo Luján Rodríguez, ¿no? Pero diciéndolo Abelardo L. Rodríguez, siendo que debía ser. Entonces ahí es un merequetengue con su propio nombre, ¿no? Es curioso. Bueno, este señor es el que impulsa a que el Congreso lo designe, ¿sí? Impulsa calles a que designen a Abelardo L. Rodríguez el Congreso y asume entonces como presidente sustituto de 1932 por fin al 34. Vean qué relajo otra vez, ¿sí? Este periodo debió haberse cumplido tranquilamente por Álvaro Obregón y no lo cumplió Álvaro Obregón porque ni siquiera llegó, fue asesinado y entonces lo tuvo que cumplir Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, que sí fue elegido, y luego se renunció, y entonces llega Abelardo L. Rodríguez. Sus contrincantes internos de este señor, nada más para redondear una nueva elección, pero ahí en Petit Comité, en el 32, ¿sí? En el Congreso, hubo unos nombres que fueron interesantes, porque hay dos de ellos que suenan y volvieron a sonar. Alberto J. Pani, Joaquín Amaro Domínguez y Juan José Ríos, ¿no? Ellos estuvieron ahí, digamos, no solamente en el grupo, pues, no, la terna, pero aquí era de cuatro, Alberto, Joaquín, Juan y Abelardo, y ganó Abelardo ahí en el Congreso. En Petit Comité es seleccionado Abelardo L. Rodríguez, digamos, en el 32. Hay una pequeñísima elección en el Congreso en 32, que se sumaría a esta que vimos hoy del 29. Así que con esto cierro y nos estamos viendo. Me parece que fue muy interesante estas dos elecciones, muy peculiares, y fueron unas elecciones realmente desafortunadas, unas elecciones sin fortuna. Con esto yo los voy a dejar en esta ocasión. Espero eh, sus comentarios posteriores, que los leo, seguramente los leo con mucho gusto. Y aquí queda para todos ustedes esta emisión, lección 8. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias y hasta luego.